este mundo cruel, pude allí y allá, en ansia de buscar un poco de alegría. No tenía aquí en mi vida, en ese trajinar, me iba deshecho, lleno de pecados y de infelicidad. Oh, qué dicha inmensa cuando me hablaron de Cristo Jesús, que podía librarme de todo pecado y darme la paz. Brilló la alegría y también la esperanza, qué felicidad. Por siempre le alabo a mi gran Señor por su gran bondad. Esperanza ninguna en este mundo cruel, pude allí y allá, en ansia de buscar un poco de alegría sin poder lograr. Alivio no tenía aquí en mi vida, en ese trajinar, me iba deshecho, lleno de pecados y de infelicidad. Oh, qué dicha inmensa cuando me hablaron de Cristo Jesús, que podía librarme de todo pecado y darme la paz. Brilló la alegría y también la esperanza, qué felicidad. Por siempre le alabo a mi gran Señor por su gran bondad. Saben que la palabra de Dios siempre nos ilumina. Y estas son palabras de la boca de Cristo que realmente son tan precisas. Y Él dice, yo les hablo estas cosas para que no tengan tropiezo. La verdad que la persona sin la palabra, que es como una luz, un haz de luz poderoso, lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Escritura. Sin su palabra hay tropiezo. Pero el Señor dice, mira, Jesús dijo así, yo les digo estas cosas, les enseño, les muestro, les explico de todas las maneras posibles, les muestro, para que no tengan tropiezo. Una de las cosas que nos hace mucho bien conocer la enseñanza, la guía, la dirección que viene de Cristo, es que nos alivia los tropiezos, nos libra de las posibilidades de los tropiezos. Y el Señor dice con toda claridad, yo les hablo estas palabras para que puedan sortear los problemas, superar las dificultades, para que no tengan tropiezo. Usted hace bien en acompañarnos, porque aquí estamos exponiendo lo que Cristo dijo, la enseñanza de Dios por su palabra, y nos libra, nos evita los tropiezos. Acompáñenos porque, como siempre en este espacio, el apóstol Norberto Carlini está con nosotros. Norberto, un gusto, un placer. Gracias. Señor te bendiga. Qué bueno. La palabra de Dios siempre viva, como dice de sí misma, viva, eficaz, poderosa, más cortante
que toda espada de filo penetra, la Biblia. Por eso nosotros, mire, siempre aconsejamos y sugerimos, vaya a la Biblia, lea la Biblia, métase en la palabra de Dios, porque sin ninguna duda siempre calará bien hondo en nuestra vida y nos dará respuesta a toda situación. En los momentos buenos, mejor, y en los momentos de tormenta, seguridad de victoria. Así que escuchamos con mucho gusto al pastor apóstol Norberto Carlini. Gracias, José María. ¿Sabés que estaba prestando atención a lo que decías al principio, cuando leíste en ese texto, para que no tengáis tropiezo? Yo creo que la palabra de Dios, que es lumbrera en nuestro camino, es la que nos evita tener los tropiezos. Claro. Nos marca la senda. Y justamente la palabra que el Señor puso delante de mis ojos en este día para compartir, tiene que ver con eso. Y una de las cosas hermosas que descubrí en la palabra en este día, al compartirla, es la personalidad y el carácter de un siervo de Dios. Porque aún como siervo de Dios, un hombre tan sabio como el apóstol Pablo, si no tenía un carácter formado, no tenía una personalidad definida de acuerdo al contexto de la palabra de Dios, podría aún haber sido tropezadero para él. Pero a mí me encanta ver la experiencia de vida de otros para yo aprender. Creo que alguna vez dije aquí yo en algún programa una máxima que aprendí de un maestro mío de la palabra cuando yo era mucho más joven, y él tenía un dicho que lo hice propio para mí. Él decía que el hombre sabio el hombre inteligente vive de experiencia, pero el hombre sabio vive de las experiencias del inteligente. Está bueno, claro. Uno ve cómo otros caminan o fracasan o son tropezaderos o tienen éxito. Eso es una línea de conducta que a mí me tiene que enseñar, la sabiduría. Por tal motivo, aquí en la palabra que vamos a leer hoy, vemos al apóstol Pablo despidiéndose de la iglesia de Éfeso, iglesia que él había fundado. Estoy remitiéndome en el libro de los Hechos, capítulo 20, cuando él ya se está despidiendo de la iglesia que él había fundado, que él había discipulado a los líderes, a los ancianos y pastores de la iglesia, y ahora pasando por su viaje desde Mileto, dice en el verso 18 del capítulo 20, que él mandó a llamar a los ancianos de la iglesia, que eran los líderes, los pastores, vinieron a él y él les dice estas palabras, verso 18, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y él comienza a definir algunas de las características de su comportamiento. Y aquí me remito otra vez a la sabiduría de aprender de los inteligentes. La primera cosa que dice el verso 19, definiéndose él en su personalidad y en su actitud de servicio, dice, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por la acechanza. Él define aquí de los judíos que eran los religiosos, aquellos ortodoxos fanáticos que no permitían el ingreso del Evangelio. Y tres cosas define este versículo que el apóstol Pablo pasó, y yo me estoy dirigiendo ahora a aquellos que son servidores de Dios, que si un hombre de Dios de este calibre pasó por estas cosas, tenemos que tener presente. Número uno, dice, yo serví a ustedes con mucha humildad. Una característica que no se ve muy seguido en los servidores. El apóstol Pablo, cuando le escribe su carta a los Corintios, dice, yo me propuse no saber nada entre vosotros
y me presenté con mucha debilidad y con mucho temor. Lo único que yo pretendía era presentar a Cristo y a este crucificado. Y él tenía de qué gloriarse. Tenía en lo más íntimo de su ser un verdadero currículum para poder él gloriarse de lo que él era. Pero yo me propuse no saber nada entre vosotros. Lo define también en Filipenses capítulo 3, cuando él habla de sí mismo y dice, todo esto no tiene valor, lo he estimado como basura y como pérdida, solamente lo más importante, haber conocido a Cristo. Humildad, pero también serví entre ustedes, no solamente con humildad, con muchas lágrimas. ¿Por qué con muchas lágrimas? Porque aquí define el carácter de un servidor. Esto no es simplemente una academia donde yo doy discurso y palabras y otros escuchan. Mi servicio al Señor y a las almas es una entrega permanente de nuestra vida y que a veces nos toca cosechar dolor y sufrimiento en esta siembra que hacemos en el corazón de la gente. Por eso dice la palabra, serví a ustedes con muchas lágrimas, pero también con muchas pruebas de aquellos adversarios que se habían levantado, que no permitían el avance del Evangelio. Cualquier persona podría haber dado vuelta atrás si el mensaje o el establecimiento del trabajo en ese lugar le provocaba rechazo y enfrentamiento o dolor de lágrimas, se hubiera vuelto atrás. Pero él permaneció fiel, trabajando, sembrando con humildad, con lágrimas y con prueba, dedicado totalmente a la causa que el Señor lo había mandado ahí en la ciudad de Éfeso. Dice el verso siguiente, y como nada me fuese útil, he rehusado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Aquí define en su personalidad que él no había lugar donde no dejaba de anunciar. Aquí, por ejemplo, habla públicamente, habla de las casas, y en otro pasaje bíblico habla de la sinagoga, en los templos. Templo, casa, públicamente en las plazas, en cualquier lugar, encontraba buena ocasión para anunciar el mensaje. Aunque a veces con respuesta de lágrimas y de enfrentamiento y de prueba, pero él no dejaba de anunciar el mensaje, sean las casas, sean los templos, sean las plazas, sea públicamente donde sea. ¿Sabe que hoy, y esto abre un paréntesis, sigo, lo hemos encauzado o enmarcado en una religión al mensaje del Evangelio, José María? Por eso la idea de la gente, se predica la Biblia, la palabra, en una iglesia, en una reunión, en una misa, en un templo, y la idea es un domingo en la mañana. ¿Por qué? Cristo es la palabra. A Cristo lo necesitamos domingo a la mañana, a la tarde, noche, lunes y martes, y no solo en los templos, que es un lugar de adoración y de alabanza, en nuestra escuela espiritual. Lo necesitamos en las casas, lo necesitamos en los parques, lo necesitamos en las calles, en todo lugar. En todo lugar no he rehusado de anunciaros esta palabra. Reitero lo que dije al principio, aunque a veces con enfrentamiento, pasando pruebas y aún con lágrimas, no dejé de anunciaros el Evangelio. ¿Me dejas? Sí, querido, sí, por favor, ayúdame. Simplemente, porque me llama la atención como estás exponiendo el momento y el espacio. Todo momento Es bueno. y todo lugar. Claro. Ahora, estaba leyendo a un filósofo del fútbol, porque hay filósofos del fútbol, ¿no? Y definió que el fútbol tiene estos tres condimentos, entre otros, ¿no? Dice tiempo, espacio. Dos, falta uno. Dice tiempo y espacio. Claro, en el momento del juego, mientras el referí todavía, antes que haga sonar el silbato de cierre del partido, está el tiempo. Y el espacio es los sectores del... Y después agregó, repito, tiempo,
y espacio, como lo está diciendo el pastor Carlini. Y después dijo, ¿sabes qué? Para el fútbol, engaño. Yo me quedé leyendo eso, digo, mirá qué interesante, el fútbol es tiempo, espacio, pero engaño. Pero escuchándote decía, aquí decimos tiempo, espacio y verdad. Así es. Qué diferente, ¿no? Tiempo, todo tiempo. Espacio, todo lugar. Y la verdad, que es la palabra de Dios que debe ser expuesta, ahí es donde vamos a ganar siempre. En el otro deporte, en aquel deporte, a veces se pierde, a veces se empata, a veces se suspende el partido. Pero acá, en ese tiempo y en ese espacio, y en la verdad, ganamos siempre. Es verdad. De salir por otro lado, pero... No, pero correcto. Y sabes que en esa filosofía uno hace lo que le conviene. Sin embargo, aquí Pablo dice algo que en esa verdad que está bien manifestando, él declara algo más que yo descubro de su carácter y personalidad. Dice, mirá lo que dice el verso 22. Ahora, he aquí, yo estoy ligado en el Espíritu y voy a Jerusalén sin saber lo que allí me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y hay historias que aparecen en la Biblia que se levantaban profetas diciendo te va a pasar tal cosa, te va a suceder, como de hecho le sucedió, que según cuenta la historia él murió decapitado en Roma. Pero aunque la profecía era verdad y que le iban a acontecer esas cosas, y la gente, los hermanos de la iglesia casi lo querían frenar, no vaya a Jerusalén, porque si es verdad que te van a acontecer estas cosas, mirá la respuesta de un hombre con integridad. Pero, verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Me están diciendo que me voy a morir, que me van a matar, que voy a pasar persecuciones. De ninguna cosa hago caso, ni tampoco estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Abro el paréntesis, introduzco algo que no mencioné y que lo dice la palabra. ¿Por qué él estaba fanatizado de ir a Jerusalén? Él estaba siguiendo el camino y el propósito que Dios le mandaba, porque de ahí se iba a Roma. Y Dios lo había llamado. Desde el momento que él apela en medio de una circunstancia que él le toca vivir muy dura, apela a ir a hablar al César como ciudadano romano que era, y él entendió que ir a hablar al César no era simplemente para darse chapa a un dique, voy a hablar con la persona máxima del gobierno. Él sabía que ahí tenía que ir a dar testimonio. Yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Voy a Jerusalén, me dirán, me harán, me golpearán, no sé lo que harán conmigo. Yo tengo un destino, llegar a Roma con el mensaje del Evangelio para dar testimonio aún al César. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que yo acabe mi carrera, que termine cumpliendo mi propósito. ¿Y cuál es mi carrera y mi propósito? Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En medio de un mundo de religiones confusas, en medio de la pelea de filosofía y de religiones, se levantaba este hombre de Dios con un mensaje del Evangelio que predicaba y anunciaba a Cristo, el que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra confirmación y justificación. Y dice la palabra, este es el mensaje de la gracia de Dios. Los demás eran mensajes religiosos que obligaban al cumplimiento de muchas cosas. Este era un mensaje de gracia, el evangelio de la gracia y del amor de Dios, anunciando que Cristo había perdonado nuestros pecados y nos había salvado por amor
y por pura gracia. Y yo dije, qué pasión la de este hombre. No estimaba ni su propia vida, no le importaba lo que podía pasar con tal que lleve adelante este tesoro y este llamado precioso que Dios le había dado. Es interesante porque comenzó el pastor Carlini a decirnos que las experiencias de los inteligentes, Sí. de los que disciernen, de los que entienden, de los que descubren la palabra, que la reciben y que la ejecutan, y que después experimentan en medio de esa palabra, dice, el sabio los mira y Claro. los imita. Claro. Y el pastor Carlini dice, miren, este hombre dijo 2 o 3 cositas. Ya vamos a seguir, porque este material es tremendo. Es la voz y la personalidad en Cristo del apóstol Pablo. Un hombre renacido, nacido de nuevo. Un hombre con un pasado terrible. Sí, sí. Una mentalidad Violenta, a pesar que era religioso. muy violenta, hasta la muerte del otro. Sí, sí, sí. Sí. Pero ahora ha cambiado. Ahora fíjese cómo ha cambiado. Que dice, bien comportado, dice. ¿De qué manera? Con toda humildad. Sí. Vos lo remarcaste, lo vuelvo a subrayar. Sí, sí, sí. ¿No? Con toda humildad. Con muchas lágrimas. Sí, sí. Y enfrenté muchas pruebas. Así Mírenme, a veces pienso que hoy si yo me pudiera encontrar en ese espejo de decir, yo también en mi vida puedo ver cosas similares. Y me tomo el atrevimiento, con tu permiso, de Por favor. hablarle a cierto carácter latinoamericano, y particularmente argentino, en donde parece que nosotros somos llamados a la soberbia, no a la humildad. Señor, líbrame, ayúdame a que yo sepa humillarme en tu presencia. Insisto, a veces el carácter, la cultura de nuestro medio nos lleva a pensar, somos los mejores del mundo, somos los más maravillosos, somos el ombligo, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero acá Pablo dice, no. El carácter cristiano comienza con la humildad, bajando la cabecita delante del Señor y con un proceder humilde. La segunda cosa que dice es, y con muchas lágrimas. El tango dice que el que no llora no consigue lo que desea, pero acá no es un llanto, lágrimas de cocodrilo, solíamos decir en un tiempo. No es un llanto para ganar una ventaja y dominar al otro desde ese punto. Aquí es el llanto de esa humillación y de ese quebranto. Mire, usted y yo tenemos que estar humillados y quebrantados en la presencia de Dios, porque entonces Él a su tiempo nos levanta. Todo el que se levanta, baja. Dice la palabra. El que se ensalza va a ser humillado. Pero el que baja la cabecita, Eso el que se quebranta de verdad, el que es capaz de llorar en la presencia de Dios, será levantado. Y lo último, por supuesto, de esa descripción del apóstol San Pablo, las pruebas. El cristiano, a nadie le gustan las pruebas. Yo suelo decir, mire, no busque problemas, no se meta en líos, pero a veces las cosas le vienen. Y cuando las pruebas ocurren, usted y yo estamos para saber que Dios tiene poder para sacarnos en victoria. Y esa es nuestra tranquilidad. Así es. Seguimos en un instante, Norberto. Querido. Es tremendo este pasaje que nos relata cómo el apóstol Pablo ya está mirando aún hasta hacia el final de su historia, pero lo tiene todo previsto por el cielo que lo ilumina. Y él sabe que va a Jerusalén, pero sabe que va a Roma, y sabe que allí va a exponer el Evangelio en el lugar más alto de aquel tiempo. Así es.
Que Dios nos ayude. Enseguida volvemos, quédese con nosotros. Hechos 20, ahí estamos mirando, el pastor Norberto Caldini nos está enseñando la palabra de Dios. Estamos conociendo de la vida y del ministerio del apóstol Pablo y algunas características particulares de su personalidad en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Quiero remitirme ahora al versículo 25 para notar otra cosita más de la que él venía hablando. Dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. En esta perspectiva de visión sobre su futuro, él sabía que este era el último viaje que iba a pasar. Por eso lo juntó a los pastores, a los líderes y ancianos, y le estaba como rindiendo cuenta de su vida. Dice, por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciarle todo el consejo de Dios. Quiero saltar al versículo 31. Dice, por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestarlos con lágrima a cada uno. Al definir estos 2 versículos, primero Pablo dice, yo no voy a volver más del último viaje y vengo a manifestar la limpieza de mi conciencia, que no dejé nada de enseñarle. Por 3 años, de día y de noche, no he rehusado de enseñarle la palabra, y usa la expresión en el versículo 25 que hemos leído, he predicado todo el consejo de Dios. Qué importante era para mí ver esto, que el hombre se vació de todo su contenido, todo lo que él había recibido de Dios, toda la palabra de revelación, todo el conocimiento, toda la sabiduría espiritual adquirida por el Señor, él ahora lo volcaba. Él no se guardó nada. Le habló de las cosas felices que iban a pasar en el camino, de las pruebas, las adversidades, como escuchábamos recién, y de las luchas, pero también le hablaba de su victoria final en Cristo y la esperanza maravillosa que tenemos los hijos de Dios. Por eso yo resalto, no he rehusado, estoy limpio, yo me voy con las manos limpias, sabiendo que todo lo he volcado y lo he dejado a ustedes. Y mi tiempo en Éfeso, los 3 años que he vivido entre ustedes, no fue de vacaciones ni de pérdida de tiempo, fue enseñándole la palabra de día y de noche. Y eso me impactó poderosamente. Si usted es un obrero de Dios, un ministro, un padre, un maestro, no deje de volcar. Usted tiene que entrar a la gloria habiendo dejado todo en esta vida, todo lo que ha recibido, sea usted padre, madre, sea usted un maestro, sea usted un siervo de Dios, un pastor, un líder, deje todo lo que tenga que dejar como una buena semilla en el corazón de quienes les oyen y les siguen. Y querido José María, aquí viene algo muy importante que nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que viene en los versículos siguientes. Cuando él dice, yo no he rehusado todo el consejo de Dios, y se está despidiendo, dice el verso 28, por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre, por su propia sangre. Aquí le está hablando a los pastores, ancianos, líderes religiosos, y le dice Pablo, ahora le hablo a ustedes. Miren por tanto por vosotros. Primera llamada de atención. Y luego le dice, y miren por el rebaño. Pero antes de mirar al rebaño, miren por ustedes mismos. Y esta palabra, sabe que me golpeó, porque el apóstol Pablo muchas veces llama la atención a mirarnos a nosotros mismos. Cuando escribe su carta a los Efesios, él dice, mirad por vosotros, con diligencia como andéis, no como necio, sino como sabio, porque los días son malos. Y ahora hablo desde la perspectiva mía como pastor y se van a identificar mucho en lo que digo. Nuestra urgencia o emergencia o la necesidad de velar por la gente, por las almas, por los necesitados, por los que sufren, nos olvidamos de nosotros. Ayer tuve una experiencia tremenda, José María. ¿Sabes que tengo una prima mía que es una tremenda sierva de Dios de nuestra edad? Su marido, un precioso muchacho, sano totalmente, se acostó a descansar y no se despertó más. Oh, una muerte súbita. mira. Me tocó estar ayer en el funeral y bueno, vi la gloria de Dios, como la paz y la bendición de Dios entra en el corazón de los creyentes. Yo venía corriendo por todos lados, experiencia que nadie lo sabe porque me pasó ayer. Venía corriendo de actividad en la iglesia desde 1 de la mañana, corriendo con visita. Mi esposa que está convaleciente en este momento, corriendo aquí. Y llego agitado corriendo para estar, saludar, llorar y abrazar a mis amados, junto con ellos un ratito. Y tengo otro primo mío, que de aquí de la zona de Villa Constitución, primo también de nuestra querida hermana que quedó viuda. Y cuando me ve entrar, me agarra de las manos, él es miembro de nuestra iglesia, me agarra de las manos y me dice, primo, y me mira así y dice, te necesitamos mucho todavía. Aleluya. Baja un cambio. No te queremos ver así, dice. Y yo me golpeó lo que me dijo, pero lo acepté como un consejo del Señor. Porque uno afanado por tantas cosas, corriendo, que tiene que atender, que tiene que cumplir, que nos llaman, que consolar, que venir a arreglar, nos olvidamos de nosotros. Y el apóstol dice, mirad por vosotros. Porque en esta actividad de responsabilidad que cada uno tiene en su ámbito, podemos terminar de olvidarnos de nosotros mismos y de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, un ministerio, una vida, una familia, tantas cosas, que queriendo cuidar del rebaño que no es nuestro, del Señor, podemos perder el rebaño nuestro, que es lo más importante. Alguna vez escuché que como una estrategia del enemigo, Satanás, nuestro enemigo, si no nos puede frenar, nos acelera. Nos empuja, así nos es. empuja. De tal manera que el equilibrio que con un buen tino el siervo de Dios nos está diciendo, mire, a mí, yo lo estoy escuchando y dijo, uy, Señor, me abrazo a esa palabra porque la necesito. Es verdad. Vengo de 3 días, 4 días sin parar, viajes y de aquí para allá, reuniones, unas y otras. Aleluya. Pero ten en cuenta que sos un instrumento en las manos de Dios. Claro. No abuses de vos. Por eso el apóstol, qué bueno ese hermano que te dijo, Sí. te necesitamos, Es Norberto. verdad, es verdad. Y esta idea, ¿no? Vamos a mirar por todos, pero también vamos a considerarnos delante del Señor. Y mira, yo en esto realmente
con todo esto que a veces no me está sucediendo en este ámbito familiar, es como que Dios me está queriendo enseñar algo. Sos importante. Y Pablo le decía, la iglesia y el rebaño es muy importante, en la cual el Señor los puso a ustedes como obispos supervisores, pero no dejes de mirarte, mirá con diligencia cómo estamos andando, porque a lo mejor estamos andando a una velocidad que se nos van cayendo los melones y no nos damos cuenta. Mirá, cuando cumplí 15 años de ministerio de nuestra iglesia, imagínate, ya vamos a cumplir 42, éramos una iglesia próspera, grande. Era antes de la cruzada de Carlos Anacondia. Y yo era un afanado como ahora, con todas las cosas. Y un día estaba haciendo un examen de mi propia vida a la luz de la palabra. Había perdido el gozo. Había perdido la alegría de servir. Estaba preocupadísimo por muchas cosas. Angustiado. Prueba de aquí, prueba de allá. Y yo digo, Señor, ¿es lógico esto? Nunca me detuve a mirarme a mí mismo. ¿Y sabe que me salió una palabra? Que lo usé como el título del mensaje que prediqué ese 15º aniversario. Y el título del mensaje era, sirviendo al Señor, me robaron a mi Señor. Lo había perdido sin darme cuenta, sirviendo a Dios. Pastor, venga para acá, necesitamos. Pastor, aconséjeme. Pastor, acá, corre para acá. Ayúdame. Imagina en aquella época la crisis económica, llorando por los bancos, pagando que el templo, corriendo para acá. Y digo, algo me pasó. Se me fue la presencia de Dios, el gozo, la alegría. Era una máquina que para todo estaba listo, pero había perdido la frescura de la presencia de Dios. Y yo creo que el apóstol Pablo es sabio cuando me dice, mirad por vosotros, primeramente, para que, como bien decía el pastor Silvestri, el diablo no nos prepare ninguna trampa, porque a veces los problemas que han tenido nuestros colegas, los pastores, porque se dejaron de mirar a sí mismos frente a la luz de la palabra de Dios. Pero no me quiero perder en este tema que es muy precioso, pero dice también la palabra, miren por el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes como obispos y supervisores para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él la ganó con su propia sangre. Aquí me dice otra verdad. Amado pastor, no tengas la carga de que tú eres el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia, el que la pagó con precio de sangre, que se llama Jesucristo. Yo solo soy un supervisor, soy un obispo, pero no por no ser mía la iglesia, sino ser del Señor, no le tengo aprecio, todo por el contrario. Dios nos ha entregado en nuestras manos la responsabilidad de cuidar vidas, que Él la ganó con su preciosa sangre. Y un día, dice el apóstol Pedro, que nosotros tendremos que dar cuenta ante el pastor de los pastores, Jesucristo, de cada una de nuestras tareas que hemos realizado como obispo y como supervisores en la obra del Señor. Pero ¿por qué enfatiza de tener, así como nos miramos nosotros, tenemos que mirar por el rebaño? Tenemos que cuidar de las almas. ¿Sabe que hay alguien que aquí a mí me digno de imitar? ¿Sabe que el Espíritu Santo, Jesús lo dejó para preparar y cuidar de la iglesia hasta el día que Cristo venga a llevarse su iglesia? De alguna manera, en la tarea que en máxima, en magnitud, está haciendo como nosotros hacemos en las tareas pequeñas. El Espíritu Santo se desvela por preparar a una iglesia, como dice la Escritura, sin mancha y sin arruga y sin contaminación para presentársela al Señor. Yo, como supervisor de la obra de Dios, debería también esforzarme
y cuidar de la grey para que del mismo modo pueda presentarla al Señor con mucho orgullo y satisfacción de que hemos preparado un pueblo para su gloria y para su honra. Y la palabra que utiliza en el verso 28 dice: mirad, mirad por vosotros y mirad por el rebaño. ¿Por qué dice todo esto el Señor? Y aquí viene el broche de este pasaje. Porque yo sé, dice Pablo, otro visionario con revelación, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonan al rebaño. Y segundo, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordarse que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestarlo con lágrimas estas cosas. Esta es una verdad que no podemos esconder. Yo que como obispo y pastor, el pastor Silvestre y todos los que nos escuchan, que somos pastores del rebaño, que estamos cuidando de estas vidas que son del Señor, que Él la ganó con su precio de sangre, y que un día se la vamos a tener que presentar delante del Señor con gran alegría. ¿Por qué nos exhorta tanto el apóstol al mirarnos por nosotros y mirar por el rebaño? Porque también yo sé, como que me van a pasar cosas y que voy a ir a Jerusalén y que voy a ir a Roma, yo también sé que cuando salga del ámbito de ustedes van a venir de afuera lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Lo define como lobos rapaces a la gente que viene de afuera y lo único que quiere es perturbar, es engañar, es molestar al rebaño, es poder causar daño a la iglesia del Señor. Esos se van a venir. Tengan cuidado, por eso dice la palabra, mirad no solo por vosotros, sino mirad por el rebaño. Mírenlo, porque se van a levantar lobos rapaces que van a venir. Pero tengan cuidado, porque no solamente van a venir gente de afuera, entre ustedes van a tener escondidito algún lobito que viene y habla como ustedes, canta como ustedes, dicen que están sumisos a la visión, pero tarde o temprano se va a demostrar que no tienen el corazón de ustedes, que no aman el rebaño. Y ellos mismos, ¿qué van a hacer como estrategia? Van a hablar cosas mentirosas, van a hablar palabras que no corresponden, perversas, van a traer confusión. ¿Para qué? Para poder arrastrar hacia sí a muchos de los discípulos. Y sabe que tristemente esta gente que no tiene el corazón de Dios no saben que estas almas preciosas son del Señor, que Él las ganó con su preciosa sangre. Y si estas almas se pierden, estas almas caen en desgracia, un día van a tener que dar cuenta delante de Dios por estas personas. Pero allá ellos, no es mi tema. Mi tema es que nosotros tenemos que cuidar de nuestras vidas y cuidar del rebaño que Dios nos ha dado. ¿Sabe que alguien me parece que me está diciendo, bueno, pastor, está bien que usted le hable a los pastores, yo no soy pastor, sí que eres pastor. En tu propia casa eres un gran pastor. Sí, absolutamente. Tú tienes una congregación, primero que tienes una gran esposa que Dios te ha dado, o un esposo si eres mujer, te ha dado hijos, te ha dado nietos, te ha dado sobrinos, tienes una congregación por la cual tienes que velar. Y cada casa, es verdad, ¿eh? Cada casa es un creyente. Es cierto que una vez piensa el hogar del vecino, pero con buena razón el pastor Carlini dice, aquellos que hemos tomado el desafío de ser administradores de los recursos y la gracia de Dios, la enseñanza, la palabra, de llevarlo adelante. Y esto no es para algunos especiales dentro de la iglesia, sino es para todos, para todos.
En la casa de Dios no hay gente con responsabilidades y gente que no tiene. Todos tenemos las mismas responsabilidades delante de Dios. Amén. El rebaño, sí, cuidar de uno mismo, ¿cierto? Yo no puedo presentarme delante de Dios y decirle, ¿y qué te pasó? Y lo que pasa es que un hermanito en la iglesia no me miró y yo me enojé. No puedo presentarme delante de Dios con esa excusa. Solo me va a salvar y me va a librar que yo pueda decir, la sangre de Cristo es la que limpió mi vida. Pasa. No, mi suegra era una... Sí. Siempre se la agarramos la suegra. No, dice, si no estableces el principio de la sangre de Cristo, no hay salida. Es para todos. Es para todos. El mensaje de esta porción de la Escritura realmente es potente, es poderoso. Responsables, quebrantados, humillados, con visión. Sé lo que me espera, sé lo que me aguarda, sé que la gloria de Dios está por delante y que yo voy a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, si fuera posible. Eso quiero. Vamos a hacer una brevísima pausa, Norberto, y le ponemos la frutilla a esta preciosa palabra en el nombre de Jesús. Señor director, enseguida regresamos. Seguimos en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, definiendo de alguna manera el carácter y la personalidad del apóstol Pablo y sus sabios consejos que nos enriquecen. Cuando él terminó de decir en el pasaje anterior que leíamos, por tanto, velad por vosotros, mirad por vosotros y por todo el rebaño, por causa de que van a venir de afuera gente que no ama al rebaño y se van a levantar entre ustedes personas con mentalidad perversa que van a dañar al rebaño. Él tira un versículo final que a mí me impacta. Dice versículo 32, y ahora hermanos, ya en su despedida del mensaje que le dio a los hermanos, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. Yo me voy a detener aquí porque en los últimos versículos él narra cómo nunca deseó nada de nadie y cómo sus manos le sirvieron para trabajar, que por puro amor invirtió esos 3 años en Éfeso. Pero esta palabra es tremenda porque él dice, frente al panorama que viene, que yo mismo le estoy anunciando que pueden suceder problemas, que cuando ustedes queden solos se van a levantar lobos rapaces. Él dice, lo único que me queda ahora al irme y al desaparecer de la imagen de Éfeso, número 1 es encomendarlo a Dios. Le quedaba la oración, la impartición de la oración de bendición por sus hermanos. Yo no estoy para cuidarlo, para aconsejarlo. Me voy, pero les dejo en oración, le dejo mi bendición, le dejo mi cobertura espiritual. Y la segunda cosa que dice, y los dejo en la palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra de su gracia? ¿Qué le había puesto una Biblia por techo? No. Era toda la palabra que él había enseñado, toda la palabra que le había ministrado, todo el contenido de las enseñanzas que él le había dejado como valores y principios y recursos que ellos tenían que echar mano en todas las necesidades de su vida. Yo oro a Dios para que Dios los bendiga y Dios los va a proteger y los va a cuidar. Pero hay otro elemento poderoso que lo va a defender a usted y a cuidar, que es la palabra de su gracia. Y él agrega diciendo que esta palabra y Dios tienen poder para sobreedificaros
y daros herencia, Aleluya. aleluya, con todos los santificados. Amén, amén. No solo Dios y su palabra los va a cuidar, sino que los va a conducir y los va a llevar y los va a proteger hasta llegar a tener la herencia que Dios nos ha hablado entre los santificados. ¿Qué más podemos pedir? Cuando el apóstol Pablo estaba hablándole esto a los hermanos de Éfeso, jamás hubiera imaginado que hoy nosotros aquí desde Canal Luz íbamos a bendecir a tanta gente diciendo, gracias hermano Pablo, que tu palabra, que fue de tanta bendición y de ayuda a los hermanos de Éfeso, hoy es para nosotros también. Yo he puesto mi oído en esta conversación que Pablo tenía a la iglesia de Éfeso. El Espíritu Santo me trae a mí, al oído de mi espíritu, esta hermosa palabra para que la guarde y la atesore. Y me recuerde que yo con humildad tengo que mantenerme, que tengo que enseñar con lágrimas, que tengo que luchar con las adversidades, que no tengo que estimar mi vida como la cosa más preciosa, lo más importante, que yo termine mi carrera con gozo y que yo pueda llevar el mensaje de la palabra en tiempo, en circunstancia, donde sea el mensaje hermoso, y que abra los ojos. Si Dios me puso en un lugar, en mi casa como líder, o en un determinado lugar, que me cuide por mí mismo y que cuide por el rebaño, sea pequeño o sea grande, porque el peligro acecha, y cuando el peligro aceche, yo tengo que tener cuidado que los hermanos están cuidados por Dios primero, pero también le he dado el contenido de consejos, de palabra, que puedan atesorar y sacar los hermanos de ese buen depósito cuando más necesiten y nos acordemos. Nuestro pastor, nuestro padre, nuestro hermano mayor, nuestro líder nos dijo tal cosa, esta es la salida y la respuesta. Y que no nos sorprenda cuando mañana se levanta un torcido, un cruzado, que venga a querer molestarnos. Un lobo. Un lobo rapaz. Que no nos tome por eso Pablo no Lo advierte, estaba claro, advierte. existe esto, claro. Porque esto pasa y no tenemos que asombrarnos ni escandalizarnos, pero saber qué es lo que tenemos que hacer. Es Dios y la palabra de su gracia que nos va a guardar. Y es bueno que tal vez en la conclusión subrayemos esta idea final de Pablo. Número uno, Dios. Sin Dios nada somos. Es verdad. Sin Dios nada somos. El hombre intenta, pero sin Dios. Así le va. Pero la segunda cosa que dice la palabra, porque el Dios y su palabra están íntimamente ligados. Así es. Una sencilla razón es que Dios se ha comprometido en lo que ha dicho. Y dice, lo que yo digo, en eso me comprometo. Es como que Dios hizo un pacto con nosotros diciéndole, mi presencia y mi palabra serán esa iluminación en todo su caminar. Así es. Así que usted no separe nunca a Dios de la palabra. No, yo en Dios creo, pero de estas cosas que dicen, que leen. Pero entonces, a usted le falla algo. Pablo dice claramente, no solamente Dios, dice, y el Dios de la palabra de su gracia. Sí, Señor. Por eso aquí estamos tan entusiasmados siempre con el pastor Norberto Carlini es la palabra de Dios, es la que nos define al Dios en quien creemos y en la cual el Dios en quien confiamos se ha comprometido con nosotros y lo ha hecho a full, plenamente. Así que de alguna manera permanezca en Dios y en la palabra de su gracia. Dice Pablo que te sobreedifica, o sea, te hace crecer y te pone al descubierto su palabra, la tremenda herencia que tenemos los santificados. Amén. Me deja que te tire una Dale. cosita. No te quiero, pero ahora no me quiero apartar vos lo que bien dijiste. Pero Juan, el capítulo 1, cuando el Señor habla, dice que en el principio era la palabra, antes de que el Señor fuese. Primero era la palabra.
y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Aleluya. Por eso, como bien dijiste, vos no se puede separar porque es una misma cosa. Dios es la palabra y la palabra es Dios. Con usted nos encontramos aquí en un próximo programa. Gracias por acompañarnos. Deseamos de todo corazón que esté atento por usted mismo, claro, pero también por las otras personas. Nosotros todos somos instrumentos de Dios para mirar por el bien del rebaño que Dios nos entrega. Gracias, Pastor Norberto Cardini. Gracias a vos. Nos encontramos aquí. Dios mediante.